grabar ya, ¿vale? Para que veáis, ¿vale? ¿Veis? Este es para aquellos que tengáis curiosidad por esta aplicación, esta es la de Zoho Meeting, ¿vale? La he empezado, se lo está diciendo antes a Diego, la he empezado a utilizar ahora para estas masterclass, yo ahora está utilizando Skype, pero digo, bueno, vamos a hablar de Zoho, ya que vamos a hablar de Zoho, utilizaremos una herramienta de Zoho, ¿veis? Aquí tengo la gente que hay conectada, los chats que hay y lo de grabar, ¿vale? Que te permite también grabar la sesión. La idea es grabarla y después la colgaré, que para para los alumnos que tengáis la cuota premium, ¿vale? Pues podáis también, si no podéis llegar, como le pasó a Joaquín la semana pasada, que me consta que ahora te he conocido quién eres, que de momento por el nombre solo no sabía quién eras, me consta que no pude asistir y yo tuve el problema técnico que no pude grabarla y por eso le he repetido, ¿vale? Esto va a ser una cosa especial. Así que nada, vamos a arrancar, si os parece, ya con el tema de hoy, que es hablar sobre los blueprints, ¿vale? Y voy a empezar con una pregunta. ¿Alguien de vosotros ha tenido algún contacto con este concepto de los blueprints de Zoho CRM? No todavía yo. Nadie, ¿no? Vale. Bueno, pues a ver, los procesos, los blueprints son planes de acción, ¿vale? ¿Y planes de acción qué son? Vamos a hacer un poco un repaso. Voy a hacer siempre algo, me gusta hacer una parte de introducción. Aquellos que, bueno, todos estáis en los cursos y por lo tanto sabéis siempre que arranco el curso con una mini introducción o algo más teórico porque me gusta poner en contexto, ¿vale? Entonces, un blueprint, lo primero es que tendríamos que saber qué es un blueprint, ¿de acuerdo? Estas es las típicas palabrejas estas americanas, ¿vale? Pero básicamente es una estrategia, es un procedimiento que sirve para diseñar procesos, ¿vale? Para diseñar procesos pero basados en servicios, ¿de acuerdo? Es una estrategia que lo que nos permite es, pues eso, analizar, implementar y mantener procesos que ya tenemos en nuestras empresas, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que es un blueprint a nivel conceptual, no de Zoho, ¿vale? Pero la idea es, en esta primera introducción, hablaros un poquillo de qué es lo que Zoho ha intentado plasmar en su CRM, para que tengamos el contexto completo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué ha nacido esto? Porque si os dais cuenta, la mayoría de empresas cada vez se están especializando más en servicio que en producción. Evidentemente hay muchas empresas que siguen produciendo, pero incluso esas que producen, uno de los grandes diferenciadores de lo que y de hecho es un poco lo que viene a apoyar la filosofía CRM, que siempre digo yo a aquellos que escucháis el podcast de manera frecuente, una estrategia centrada en el cliente. Y eso no es que sea, lo digo porque sí, sino porque el CRM precisamente lo que intenta es eso, es hacer que la empresa se centre en el cliente, que sea su punto más de importancia, ¿no? Que sea su centro de atención. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo que comentaba, incluso las empresas que producen, que generan productos como es el caso de Ariel, creo que era que fabricabais muebles, ¿verdad? ¿Puede ser? No, vendemos materiales para quienes fabrican, o sea, fábricas de muebles son nuestros clientes. Vale. Un carpintero, un arquitecto o un diseñador. Vale. Pero no, Pero es vendéis una empresa comercial, compramos y vendemos. Compráis y vendéis, vale, pero al final es un producto material, ¿vale? Pero fijaros que incluso en este proceso Lo que sí hacemos es damos servicios de corte, entonces transformamos el producto que viene en un formato estándar en lo que el cliente precisa. Correcto. Pues eso precisamente, pero es que incluso aunque no hicieseis esa transformación, el servicio está implícito en la propia venta, es decir, incluso los que compran y venden, al igual que los que vendemos nuestro know-how o nuestro tiempo, ¿vale? Todos al final están completando o complementando su core de negocio con el servicio, porque el servicio va más allá de esa compra y venta, sino es cómo lo compra, cómo lo vendo, cómo se entrega, cómo un poco lo que Apple ha hecho también, ¿no? Y por lo que se ha hecho tan conocido, ¿no? Por ese servicio tan, entre comillas, excepcional, o llámale como quieras, ¿no? Engalanan todo el ritual de la compra, se ha convertido en parte de ese servicio, ¿vale? Pues bueno, esto hace ya bastantes años que una tendencia salió que era el diseño de servicios. Alguien se dio cuenta que esto cada vez en la empresa, el vender por vender iba a ir muriendo y cada vez se iba a
a ir acompañando esa venta de algo más, de una experiencia, ¿no? En esa compra, en ese acompañamiento, ¿vale? Pues eso es lo que es el diseño de servicios. Es un proceso, es un método que te permite, pues eso, orquestar pues lo que es el producto, la comunicación, las interacciones del cliente y demás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues es lo que os decía, en el año 82 es cuando este nombre, es Lean, que el nombre no lo puedo pronunciar, la verdad, Lean Shostak, ¿vale? No sé, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pues lo que es el primero que empieza a pensar o a plantear este concepto de diseño de servicios, ¿vale? Y básicamente lo que se trata es desarrollar un entendimiento entre los procesos que actúan delante del consumidor o del cliente y lo que hay detrás, ¿vale? Es decir, para que un producto sea percibido de una manera adecuada o excelente por el cliente, tiene que haber no solamente delante de él, sino detrás una serie de interacciones o de procesos que lleven a que consigan esa experiencia de usuario. Aunque aquí no se ve bien en esta pantalla, yo lo estoy viendo bien, relativamente bien, y tengo un monitor bastante grande, entiendo que al compartir pantalla se verá peor, pero este tablero simplemente para que veáis. Perdón, te escucho un poco mal, ¿Podéis silenciar el micro? Porque alguien está por ahí metiendo mucho ruido. ¿Ahora? Vale. Es que cuando no veis, si no os importa para la calidad del audio, podéis mutar el audio con el... Voy a compartir pantalla, ¿vale? Aquí, haciendo aquí clic, se muta, ¿vale? Y si queréis hablar, lo volvéis a activar. Es que se oía mucho ruido y puede ser molesto. Vale, yo creo que alguno de los que está en la conferencia tiene alguna conversación atrás. Sí. Por eso digo que si es posible y no vais a utilizar el... ¿Ustedes me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. ¿Cómo puedo apagar? Ya vi dónde apagar. Ya, listo. Vale, pues lo que os comentaba, gracias Carolina. Lo que os comentaba, este tablero que veis aquí, no es que quiera aquí soltar yo ahora un rollo tremendo, pero sí que es verdad que de alguna manera lo que quiero es destapar, como siempre intento en todo, es que hay muchas técnicas, hay muchas cosas ahí detrás que podemos aprovechar, o por lo menos nos pueden abrir los ojos y decir, hombre, si hay una estrategia, si hay una, entre comillas, ciencia que se encarga de esto es porque realmente tiene su importancia. No es que estemos hablando de los blueprints por hablar de algo, ¿no? Sino que hay detrás todo un trabajo que hace que convierte nuestras empresas en un poquito mejores, ¿vale? Y fijaros que lo que os decía, aunque en os lo voy a traducir yo, ¿vale? Porque aunque aquí se verá un poco pequeño, pero fijaros que aquí el diseño de servicios, simplificando la descripción, hay dos zonas, ¿vale? Esta zona de aquí, que es el front stage, y esta zona de aquí, que es el back stage. Es decir, este mapa o este tablero lo que permite o lo que intenta es identificar acciones o situaciones que se producen y qué actores o qué cosas pasan en ese proceso. Y esto está basado en una experiencia muy clásica que todos hemos sentido, en un lado o en otro. Lo más normal es como cliente, es decir, esto está centrado en un bar, en un restaurante, ¿vale? Y el primer elemento que en azul, digamos, es la experiencia del cliente. Y aquí es un poco, estas dos líneas de aquí, estas dos zonas, son cómo reacciona, cómo gestiona eso, en este caso, el restaurante, ¿de acuerdo? En el front-end o en el front stage, es decir, de cara al cliente, y esto es lo que pasa sin que el cliente se dé cuenta para que esto pueda pasar. Aquí dice, veáis que no me voy a enrollar, no voy a haceros la descripción ni mucho menos de todo el tablero, pero con estas dos celdas yo creo que es más que suficiente. Aquí dice, un cliente llega, ¿vale? Y entra en el restaurante, ¿vale? Por el hecho de entrar, la acción por parte del cliente, veis que aquí está la línea esta separada, el cliente lo que hace es, por el hecho de entrar, de manera inconsciente o consciente, lo que hace es que lo primero que percibe es el branding, la marca. Es decir, eso típico que tú te acercas a un restaurante y dices, uy, qué bonito, qué diseño tiene, que me gusta el estilo, no me gusta. O sea, todo percibes que ordenado está todo, que arreglado, qué bien, o que esto tiene una pinta que no me gusta nada, está sucio, está, ¿vale? Pues eso es la primera, es una acción, digamos, que en este caso se desarrolla todo en el lado del cliente.
Bien, y para que esta sensación, para que esta primera impresión sea buena, aquí debajo, y esto es el backstage, lo que te está diciendo es que tiene que haber un servicio de limpieza y mantenimiento que mantenga ese local en unas condiciones adecuadas. Es decir, cuando el cliente mira, no hay gente ahí trabajando, limpiando en ese momento, sino que se hace a posteriori. Aquí dice, bueno, ¿qué es el siguiente paso que hace el cliente? Espera hasta que el camarero esté libre, pues para preguntarle, oye, ¿tienes mesa? ¿No tienes mesa? ¿Vale? Y aquí detrás, pues lo que hace es que, lo que dice, pues lo que se ha preparado es un sistema de reservas, etcétera, etcétera, para que se pueda interactuar. Y así sucesivamente, como veis, es un poco lo que, para que digamos, organizar la experiencia, y aquí vamos profundizando, la experiencia que va teniendo el cliente desde que llega hasta que se pide mesa, se sienta en la mesa, le sirven y tal, para que esa experiencia sea buena, fijaros la de acciones que tenemos que tener predefinidas, marcadas, para que se desarrollen como nosotros queramos, que no sea una improvisación y la sensación que tenga el cliente es decir, madre mía, esto es una locura de restaurante, ¿vale? Pues eso es un poco lo que nos tiene que hacer reflexionar en nuestra empresa, ¿vale? Tenemos que pensar qué podemos hacer mejor, ¿vale? Para que esos blueprints, esos planes de acción surjan como nosotros esperamos, ¿vale? Un poquito más adelante, ya vamos terminando, un poquito más adelante esta chica, la Sarah Gibson esta, que es un crack, la verdad, esta tía trabajaba en IBM y ahora mismo está en este grupo, en Norman Group. O sea, esta tía lo que ha hecho es coger ese diseño de servicios que existía, ¿vale? Y le ha dado una vuelta de tuerca, lo ha actualizado, ¿vale? Y fíjate que dice, para ella, dice, se trata de la actividad de planificar, organizar recursos en una empresa, personas, accesorios y procesos. Dice, mejorar directamente la experiencia del empleado. Fijaros que es curioso cómo esta chica le ha dado la vuelta a la tortilla, porque ella lo que habla es que hay que mejorar la experiencia del empleado, porque así, de manera indirecta, vamos a optimizar la experiencia del cliente. Es decir, empezar, lo que dicen, arréglate tú por dentro, que si tú no te gustas, no vas a gustar a la gente, pues pasa algo un poco lo mismo en la empresa, esa reflexión. Es decir, haz que primero tus clientes, tus trabajadores, tu core esté bien y el resto vendrá solo. Y siguiendo con el ejemplo del restaurante, ¿a vosotros nos ha pasado alguna vez o que veis a los camareros de mal rollo, disgustados o incluso en alguna ocasión discutiendo entre ellos por cosas? ¿A vosotros no os amargan la comida? Es decir, aunque tengáis el plato más exquisito de comida, ¿no os vais con una sensación mala? Pues eso es un poco. Si tú ves a la gente reír, sonreír, estar a gusto, porque hay un buen rollo, te transmiten. Incluso puedes penalizar, o sea, puedes perdonar que la comida esté un poquito mejor o un poco peor, ¿vale? Ya depende de cada uno. Pero apreciamos más esos detalles incluso que a veces el propio servicio, es decir, lo que rodea al servicio, ¿vale? Entonces es un poco lo que vino a decir la chica esta. Y todo esto es un poco, que os sirve un poco para, como digo, para reflexionar, ¿vale? Entonces al final la conclusión a la que llegamos, en la que si aplicamos el diseño de servicios en nuestra empresa, básicamente se trata en eso, en que hay que estar ojo a visor, ¿vale? Hay que estar siempre pensando en qué experiencia está recibiendo el cliente, pero también no nos olvidemos de la nuestra, es decir, de la sensación que percibe nuestra propia empresa de cómo hacemos las cosas. El hecho de que la gente trabaje de manera lo más organizada posible, lo más a gusto posible, va a repercutir mucho en la experiencia que va a tener el cliente, ¿vale? Es decir, no vamos a olvidarnos nosotros primero, o sea, primero hay que cuidarse uno mismo y eso al final se transmitirá, ¿vale? Entonces, esto era la introducción y un poco para que veáis por qué Zoho CRM ha incluido en su solución de CRM este diseño de servicios, ¿vale? Porque lo que nos va a permitir, ahora, con esta teoría, que evidentemente aquí da una pincelada muy rápida, esta teoría tiene libros escritos, lo que ha intentado CRM es coger y decir, bueno, pues ahora yo te voy a dar la herramienta para que tú, después de analizar esos procesos y esos procesos, que no tiene otro nombre, podamos ejecutarlos en nuestro CRM, ¿vale? Y entonces aquí lo que os voy a plantear y es lo que vamos a hacer en esta charla presentación, y luego hacemos la demo muy rapidita porque para que no se haga muy larga, ¿vale? Pero voy a plantear una situación que os podéis sentir bastante identificados, ¿vale? Dice, vamos a suponer que tenemos una empresa que he llamado Cinema Home, ¿vale? Que suministra pues el típico esto de lo que veis ahí, equipos de audio, micrófonos, proyectores y demás, ¿vale? Dice, además de los pedidos en línea, es decir, se supone que tienen su tienda online, también tienen el equipo clásico, ¿vale? Que es el equipo comercial de toda la vida, el offline que se llama, ¿no? O ahora se le llama offline, ¿no? Antes
el equipo comercial y ya está, ¿no? Pues que lo que se dedican es intentar captar a clientes a través de demostraciones, de pruebas, en eventos, en ferias, en diferentes entornos más presenciales, ¿de acuerdo? Es decir, su función básicamente es captar a leads, ¿vale? Para que hacerles una demo y a partir de esa demo nazca la oportunidad. ¿Veis? Vais viendo la filosofía CRM detrás, ¿verdad? El lead se capta, en la demostración es el punto crítico donde, en esta empresa, no quiere decir que tenga que ser así, pero es el punto crítico, a partir de ahí es donde van a hacer ese trato o esa oportunidad, ¿vale? Dentro de la filosofía CRM, ¿vale? Dice, en el día a día el representante de ventas de Cinema Home empieza el día, como valga la redundancia, llamando a todos los clientes potenciales que tiene asignados. Es decir, alguien le ha asignado, ¿vale? Porque no vamos a entrar en ese tema, pero alguien le ha asignado una serie de leads que tiene que cualificar, que tiene que llamar de manera diaria para programarle una demostración con ellos, ¿vale? En principio que puede ser de proyectores, vamos a ver el ejemplo de un proyecto, ¿vale? Y al final de las demostraciones, ¿vale? Si los prospectos están interesados, lo que os comentaba, lo que vamos a hacer es convertirlos a una oportunidad y posiblemente por lo menos a un presupuesto y después un pedido, ¿vale? Esto es un poquito el escenario. Es algo muy sencillito y algo que yo creo que nos pasa de manera muy parecida a todos en nuestras empresas, ¿de acuerdo? Bien, esto que aparentemente es sencillo deriva de unos problemas, ¿vale? Y esto es lo que vamos a analizar y vamos a ver cómo Blueprints da solución, ¿vale? A estos problemas. Bien. Pues lo que comento, el papel, como digo yo, lo aguanta todo, es decir, cuando tú te pones en papel a pensar esos procesos, estos mapas que hemos dicho, o con la técnica que queramos, pues lo hacemos en papel y todo aparentemente puede funcionar muy bien. Definimos qué va a pasar después de esta etapa del posible cliente, entra no contactado, de ahí un posible cliente pasa a intento de contacto, de intento de contacto lo pasamos a llamar en un futuro o mañana o contactado, es decir, un proceso de seguimiento. De hecho, ese es un poco lo que planteo en el curso de seguimiento efectivo de leads. ¿Alguno de vosotros ha hecho el curso de seguimiento efectivo de leads o está haciéndolo? No, todavía no. Todavía no. Bueno, por este curso hablo precisamente de esa etapa, la etapa esa joven en la que se capta el lead y hay que cualificarlo. El concepto de cualificar, no sé si lo tenéis claro, es sacar, como se suele decir, al grano de la paja. Pueden entrar muchos leads, pero hay que decir, este es el ideal, este es el que quiero centrarme en él para venderlo, ¿vale? Pues eso sería. Entonces, tú esto lo puedes diseñar y es perfecto y aparentemente va a funcionar, ¿vale? Pero luego cuando te pones a ejecutarlo, pasan 1000 cosas. Y es que el comercial pasa del no contactado al contactado. ¿Y en medio qué ha pasado? Dudo que de la primera llamada, hombre, hay empresas que sí, que tienen un proceso de cualificación súper corto, incluso de muy corto, pero la mayoría, y sobre todo los que se dedican a servicios, el que es compra, pues es mucho más corto, pero el de servicios casi siempre hay hay un trabajo un poquito más largo, ¿me entendéis? Entonces, en este proceso muchas veces se pasa del punto 1 o de la fase 1 a la fase final y no se ha documentado nada. El equipo comercial no pone ni una siquiera nota, ni siquiera un comentario, ni muchas veces rellena la información que es necesaria para luego cualificar esa venta mejor. Entonces, ¿por qué? Porque el CRM al final es una ficha que está abierta y tú rellenas. Sí, le puedes poner campos obligatorios, pero se los tienes que poner. El problema del campo obligatorio es que se lo pones en el minuto cero, es decir, cuando das de alta ese lead, o estoy hablando de lead, pero entenderme, sirve para cualquier otro de los módulos del CRM, para contactos, cuentas, tratos, lo que sea, ¿vale? O lo pones en ese minuto cero o lo tienes que dejar o bloqueado o abierto, por decirlo, obligatorio o permisivo, ¿vale? Entonces a lo mejor hay un dato que hasta que no avanza la cualificación no lo puedes pedir, ¿me explico? Por ejemplo, concesionario de coches. Tú a lo mejor se está interesando porque ha entrado, pero en una fase 1 tú no sabes si quiere el Volkswagen modelo tal o el Audi modelo cual. Entonces eso hasta que no llegas a un nivel de maduración con el posible cliente, no le puedes preguntar en el minuto cero qué coche quieres, ¿vale? Entonces, es un poco de ejemplo, ¿vale? A lo mejor son ejemplos que pueden pareceros tontos, pero para que me entendáis. Entonces, claro, dice, aquí ejemplos de cosas que pueden fallar. Dice, los gerentes de ventas se pasan mucho más horas productivas entrenando al nuevo personal. Esto pasa muchísimo. De hecho, Píldoras, el concepto de la Academia de Píldoras, uno de los motivos por los que surgió es precisamente por este fallo. Porque, de hecho, a mí me ha pasado, yo formaba, implantaba el CRM en empresas,
daba la formación y había un equipo comercial, empezó relativamente grande, a lo mejor tenían 5 o 6 comerciales. A los 6 meses no quedaba ni uno. Y ya tienes en el tema comercial hay mucha recirculación de gente. Entonces, ¿qué pasa? Que se pasaban la vida o invirtiendo en formación y al final me decían, oye Alberto, te van a hacer rico a base de darnos a nosotros formación, porque cada 6 meses cambiamos los comerciales y bueno, y al final pues el que tomó tenía razón, ¿no? Dijimos, pues sí, es verdad, es una putada para vosotros, pero vaya, yo al final del tiempo hay que cobrarlo. Entonces dije, bueno, pues y ahí es cuando un poco empezaron a hacer el concepto de la formación online. Dije, bueno, pues creo los cursos y que la gente se los vea, ¿vale? Y a partir de ahí, os digo, porque a veces un problema, como siempre, suele tener una oportunidad de hacerlo, ¿vale? Otro problema, dice, las descripciones de los productos ofrecidas por los representantes de ventas no eran adecuadas. Esto vamos a ver, pues os voy a dar una idea de cómo solucionarlo. Esto está chulísimo. Esto es lo típico que tú pones una persona ahí y además si es nueva y a lo mejor no sabe vender bien ese producto o no sabe las características básicas de qué hablarle sobre ese producto. Pues vamos a ver cómo el CRM nos va a ayudar a darte una orientación o por lo menos unos tips básicos de por lo menos arrancar esa conversación con las características, los beneficios de ese producto o servicio, ¿vale? Dice, muchas veces falta información crucial del cliente. Esto no me voy a repetir, pero es lo que os decía antes. O dejo los campos no obligatorios o los pongo obligatorios. Si los dejo no obligatorios, seguro que os ha pasado. Hombre, vosotros, si sois de empresas pequeñas, pero al momento de tener más de 2 personas, lo más probable es que no rellenemos ni un dato. Es difícil, es lo que más cuesta, es que la gente rellene datos, ¿vale? Veremos cómo esto también lo soluciona. Y luego, una cosa ya que es un poco de rizar el rizo, pero lo pongo aquí porque son cosas que se pueden hacer, que es incluso, por ejemplo, dice, vamos a suponer que tenemos una política de descuento, donde, por ejemplo, el comercial no puede dar más de un 25 o de un 5 o de un 10. A mí me ha pasado en una empresa y antes de tener los blueprints hubo que hacer sangre, sudor y lágrimas para conseguir esto. Nos tocó tirar de programación, historias. Ahora con los blueprints es muy fácil. ¿Por qué digo esto? Porque vosotros lo habréis probado. Si metéis un campo tipo numérico, el campo numérico es campo numérico. ¿Qué puedo meter? Desde 0 hasta el infinito. Pero yo no le puedo limitar que sea más del 25. Ahora sí. Ahora yo le puedo decir que no dejes que ese campo sea más de ese número, o menos de ese número, o más de esa cantidad, o menos de esa cantidad, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora. Entonces, como decía, Zoho CRM con el tema de los blueprints ha permitido solucionar muchos, por no decir casi todos estos problemas, ¿vale? Vamos a poder definir en cada etapa qué procesos se van a tener que ejecutar, y el segundo punto, el que pone guía a tu equipo durante el proceso, para mí este es el más importante porque va muy alineado en lo que comentaba antes de la formación. Es decir, no sé si el concepto guía burros, pero en mi pueblo se dice mucho, ¿no? Es una manera de decir, no te salgas de aquí. O sea, yo te voy a decir, tienes que ir del paso 1 al paso 2, del paso 2 al paso 3. Y no puedes ir al paso 4 porque no has pasado por el paso 3. Que ahora el CRM sí que te deja. Con los blueprints esto queda todo súper segmentado, súper escalonado sería mejor la palabra. Y hay que ir escalón a escalón. Y en cada escalón yo seré el que diga qué tienes que hacer. Si para pasar de, por ejemplo, de presupuesto, de análisis de necesidad a presupuesto entregado, tú tienes que hacer X cosas, yo te voy a decir qué cosas tienes que hacer, ¿vale? Te voy a obligar incluso a que hagas esas cosas y si no las haces no podrás decir que el presupuesto está entregado. Era un poco el rollo que os comentaba de ese porcentaje. Y luego automatizar acciones rutinarias va en la línea de lo que aquí hay varios escenarios, hay 3, pero solamente vamos a ver uno, ¿vale? Porque si no se nos va a ir, os vais a cansar de oír, si no estáis ya, ¿vale? Entonces, el escenario de Cinema Home, esos problemas, bueno, este escenario que os he planteado se resuelve, dime. Es que hay alguien que tiene el micrófono prendido, entonces escucha ruido de fondo como hay unos carros. De los si alguien micrófono. Si podéis, hay alguien que tiene una ventana abierta o algo porque se oye mucho ruido de la calle. Ahora creo que lo han cerrado. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues lo que os decía, este escenario que os he planteado, si empezamos ya a pensar como tendríamos que pensar en el CRM, veríamos que tenemos como 3 escenarios diferentes o 3 problemáticas diferentes que afectan a 3 áreas diferentes del CRM.
En un primer lugar, la calificación de un posible cliente, ¿vale? Que era el objetivo, que era guiar al representante de ventas, ¿vale? En cada etapa, ¿vale? Para conseguir esa demostración del producto. Es la fase de calificación o cualificación, es decir, es la fase en que el cliente, desde que el comercial llama por primera vez al lead, al prospecto, y lo va llevando de la mano por el teléfono, mejor dicho, o bueno, si es presencial, pero normalmente por el teléfono, lo va llevando hasta que diga sí o no a la demostración. Y ese es un problema o es un proceso que podemos acotar y definir muy claramente en el CRM, con un blueprint. Y haremos un blueprint para ese escenario, es decir, un blueprint no tiene que ser uno para todos, sino para cada escenario, para cada procedimiento, ¿vale? Es como un procedimiento de trabajo, tiene su blueprint asociado. Luego, el segundo era el seguimiento del trato u oportunidad. Los que seáis de la vieja escuela como yo se me escapa mucho la palabra oportunidad todavía, ¿eh? Sabéis que le han cambiado la nomenclatura, que por cierto, ¿os gusta más o no? Porque a mí me sigue gustando más oportunidad. ¿Vosotros qué decís? Pero ¿cuál es? El concepto del trato, ahora, antes se llamaba oportunidad y ahora le llaman trato en el CRM, digo. A mí me gusta más oportunidad. A mí también, pero bueno, yo el trato lo veo como, no sé, más serio, ¿no? Muy frío. La oportunidad parece como que sea más ilusionante, ¿no? Pero bueno, ya esto ya sugiere. Me gusta más oportunidad. También, Carolina, vosotros también estáis más acostumbrados a lo de oportunidad, ¿no? Sí, más oportunidad de venta o de lo que sea con los alumnos y tal. Vale, pues nada, eso era un comentario. Bien, pues esto, evidentemente, esto sería otro procedimiento y por lo tanto esto sería otro blueprint, ¿de acuerdo? Que sería el guiar a los representantes en cada etapa del proceso, pero ahora sí ya del seguimiento de esa venta hasta que llega el presupuesto y demás, ¿vale? Este sería otro blueprint. Esto os lo estoy diciendo para que empecéis a pensar que el blueprint se trabaja de esa manera, es decir, tengo que definir qué procesos y qué blueprint defino para ese proceso, ¿vale? Y por último sería el último blueprint del escenario que os he puesto aquí, sería el de la gestión del pedido, es decir, uno es para la preventa, el conseguir que ese cliente acuda, otro para llevar la venta y este para la gestión del pedido, el tema de lo que os comentaba antes de aprobación del pedido, de si hay inventario, de si el porcentaje, este ejemplo que os decía del 25% se cumple, no se cumple, para todos esos detalles más de lo que es la parte del pedido en sí, ¿vale? También lo podemos gestionar con un blueprint, ¿de acuerdo? O sea que tiene muchísimas posibilidades, ¿vale? Entonces vamos a entrar ya a explicaros ahora ya cómo funciona el blueprint en el CRM y lo vamos a ver en acción, ¿de acuerdo? Pero antes de hablar ya del blueprint, sí que necesito que por último entendamos dos estados. Voy a ver si soy capaz de transmitir esos conceptos, ¿vale? Hay un blueprint, hay dos elementos, ¿vale? Que son súper importantes tener muy claros. El estado y la transición. Son muy sencillitos, ¿eh? El estado básicamente es, aquí por ejemplo lo que estoy viendo en la imagen, os sonará mucho, aunque está en inglés, pero sonará mucho a fases en una oportunidad o trato. Es decir, perdón, este es de una venta. Aquí lo que está diciendo es que pasa de una etapa, es inicio, ese cartelito siempre aparece por defecto cuando creamos un blueprint, es decir, la siguiente fase sería cualificar el lead, después de la cualificación estamos en el proceso de negociación y aquí puede ser que o se apruebe, o sea, el cliente diga sí o diga no. Y esos son los estados, son etapas. Si hablamos del módulo de posibles clientes, ¿de venga, una pregunta, a ver si estáis despiertos. Si yo hablo de un posible cliente, ¿vale? O lead, ¿qué campo de los que tiene el lead o el posible cliente creéis que sería el que defina mejor las diferentes situaciones o estados por los que pasa el posible cliente? Venga, a ver quién se anima. ¿Cómo? ¿Qué campo? No te entendí. ¿Qué campo utilizaríamos? Sería el más, el más lógico utilizar para definir las diferentes etapas por las que pasa un lead, un posible cliente. Es decir, yo no sé cómo lo haréis vosotros, pero de hecho si
si después de esto apuntaros que tenéis que hacer el curso de seguimiento efectivo del lead. Es decir, tú en un lead, de alguna manera tienes que saber si está en una fase muy temprana, o sea, muy verde o muy madura. Es decir, un lead entra en tu CRM y tú tienes que hacer una serie de acciones con él, que puede ser enviar un email, hacer una llamada, y en función de cómo va derivando esa charla, esa comunicación, tú vas a decir que el posible cliente estaría no contactado, es decir, no he hecho nada. Está en intento de contacto. Yo le envío un email pero no me ha contestado. Le estoy llamando pero no me contesta. ¿Vale? Siguiente fase, está contactado o me ha dicho, oye, mira, no puedo contactar en un futuro. Pues sería contactar en el futuro. Ese campo es el que en posible cliente se llama estado de posible cliente. Era fácil la pregunta. ¿Vale? El nombre lo dice. ¿Vosotros este campo lo utilizáis o no? Yo todavía no estoy trabajando con los posibles clientes. Vale, bueno. Pero el concepto en mi caso entiendo la explicación que das de los blueprints, pero antes en realidad hay muchas cosas por hacer, pero obviamente están los posibles clientes, pero también me sucede que sean cotizaciones de contactos o cuentas que ya están, que ya son clientes. Entonces, sería un blueprint no para un posible cliente, sino para una cotización de alguien que ya existe. Por ejemplo, cotizaciones que a lo mejor lo tienen más claro. ¿Qué campo sería el que utilizaríamos en un blueprint del estado? ¿Qué campo crees tú que sería? Sería estado respondido, sin responder o cotizado. Lo que se llaman fases, ¿no? En el argot de las oportunidades o tratos. Las diferentes fases por lo que pasa exactamente lo que tú acabas de decir. Cotizado, no cotizado. Esos son etapas o fases por las que madura o evoluciona una oportunidad o trato, ¿vale? Pues esos son los campos que cada vez que tú cambias ese estado o esa fase, ¿cuál es el tema? Pues que va a pasar algo. O sea, el hecho de que tú pases una oportunidad de no presupuestado es porque ha pasado algo, ¿vale? Eso es lo que dice el estado, es decir, es un punto de inflexión. Ahora veremos que... Te hago una pregunta. Sí. Si vos, por ejemplo, contestás, ya sea de que porque el posible cliente te está dando la oportunidad de cotizar o un cliente ya le estás cotizando y suponete que envías la cotización. Si querés automatizar, a este cliente le envié la cotización hace 48 horas y todavía no responde. Correcto. ¿Esa automatización la manejás desde el blueprint o la manejás? Pues mira, buena pregunta. Se puede hacer de dos formas. Se puede hacer como siempre se ha hecho, con un flujo de trabajo, o ahora se puede hacer con un blueprint. De hecho, tengo un curso preparado de blueprint porque hoy no podemos verlo en profundidad, pero de hecho el blueprint tú puedes incluso, además el blueprint ya lleva desde el año pasado, yo realmente empecé a utilizarlos este año, ¿vale? Porque era un poquito lo que os decía antes como con lo del store. Era un juguetito, estaba bien, tenía cositas, pero todavía estaba muy verde. Pero este año ha dado un cambio. Ahora tiene muchísimas más funciones y de hecho hoy he visto una que desde la semana pasada no vi. O sea, cuando preparé esta masterclass la semana pasada vi una funcionalidad, he visto hoy repasando cosas que no estaba la otra, que todavía no sé ni para qué sirve, pero o sea que en una semana hay más cosas. Es decir, que es una herramienta que, como todas las de Zoho, estáis viendo que hay una evolución en los últimos meses, parece que sea cada vez más rápido, ¿no? De hecho, a mí cada vez me está costando más mantenerme al día. Entonces, quiero decir que esa necesidad que tú estás planteándome no la tenía antes, pero ahora la tiene, ¿vale? Tú le puedes decir que si pasado un tiempo no ha pasado tal, que haga tal cosa, o sea, este tipo de cosas también te las puedes controlar con un blueprint. También lo puedes hacer con un flujo de trabajo, pero con un blueprint también se puede hacer, ¿de acuerdo? Bien, pues si os parece, la transición, ¿qué sería? La transición lo que va a decir es qué está pasando entre un estado y otro. Es decir, entre que yo cualifico, entre que yo digo en presupuesto en preparación y presupuesto preparado, ahí tiene que pasar algo. Pues lo que está pasando entre esas dos etapas o esos dos estados es lo que yo defino como una transición.
y puedo hacer que sean varias cosas. Ejemplo, lo que yo os comentaba, imaginaros este proceso que es de no presupuestado o en diseño o en, no sé, creación de presupuesto y presupuestado o entregado al cliente, venga, vamos a llamarle entregado al cliente. Pues tú, un comercial, podría decir, estoy en estado, un trato, ¿vale? Me seguís, estoy en un trato o una oportunidad y resulta que el comercial pone que está en preparación. Y luego, al día siguiente, mueve la fase y la mueve a entregado al cliente. Hasta ahora, si los blueprints, pues es lo que hay. Lo mueve y lo ha movido. Y el director comercial puede mirar la oportunidad y pues decir, hombre, he visto que ayer habían tantas oportunidades o tratos en esta fase y hoy hay una menos. Y ahora está en entrega al cliente. Pero aquí no veo ningún cambio. Ni veo precio, ni veo importe. El campo de importe, por ejemplo, cuando yo estoy preparando oportunidad puedo tenerlo a cero. ¿Por qué? Porque todavía estoy preparando el presupuesto. No tengo una valoración inicial, ¿vale? Y lo pongo en fase entregado al cliente y no he puesto el importe en la oportunidad del presupuesto. ¿Me explico? Te pongo un ejemplo súper sencillo, como esto ya echar la imaginación. Entonces, el director comercial no va a tener toda la información que necesitaría para tomar decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que aquí me crear una transición súper sencilla que sea, oye, para pasarlo de en preparación a presupuesto entregado, o me rellenas el importe o no te dejo pasar a entregada. Por ejemplo, ¿me explico? Eso sería una transición, ¿de acuerdo? Eso ahora mismo, sin un blueprint no se puede hacer, porque los flujos de trabajo van siempre sobre acciones pasadas, es decir, he cambiado el estado, ejecuto esto, pero la transición lo que permite es no dejar pasar de una etapa a otra, es decir, de avanzar un pasito más sin haber cumplimentado una serie de exigencias. ¿Me he explicado con claridad? Perfecto. Vale, pues si esto os parecía chulo, fijaros lo que estáis viendo en la diapositiva. Todavía hay más, ¿no? Esto decía, ¿quién decía? No sé, todavía aún hay más. Bugs Bunny, ¿no? Creo que era. Pues esa transición tiene 3 etapas. Tiene el antes, tiene el durante y tiene el después. O sea que esto ya... El antes, sinceramente, yo no voy a entrar porque es bastante... Yo os lo digo, en realidad esto todavía no lo he puesto en práctica, ¿vale? Esto está un poco para bloquear, para que ciertos, por ejemplo, usuarios no puedan ejecutarlo, no puedan acceder. Y esto realmente todavía no lo he puesto en práctica porque lo veo un poquito avanzado. Pero fijaros que el durante y el después lo vais a ver muy claro. El durante es precisamente, te permite hacer lo que os acabo de decir. El durante es para pasar del estado 1 al estado 2 o, veis ahí en la diapositiva esta que se ve, pone tomar notas de manera obligatoria, hacer que un adjunto sea obligatorio y agregar. Puedes hacer que agregar un campo, luego lo veremos. Que si no agregas el valor de un campo, no continúes. Y ese tipo de cosas, ¿vale? Son las que puedes bloquear durante. Cuando tú marcas lo de notas como obligatorio, lo que te está diciendo es que o pones una nota o escribes algo o no pasas. Te digo, bueno, pues puede escribir XXX. Pues si escribe XXX ya es un tema luego de dirección comercial de meterle un calbote, ¿vale? Pero la idea es que el hecho de que te muestre una nota, a veces no hacemos las cosas no porque no queramos, sino porque las prisas, el día a día nos come el tiempo. Pero si a ti el CRM él mismo te está abriendo un pop-up y te está diciendo, escríbeme algo, ¿por qué motivo has pasado del estado 1 al estado 2? Pues ya no, verás como no va a ser tan difícil o tan... o tener la sensación de perder tanto el tiempo de poder escribir ahí. Pues mira, porque le he estado llamando y me ha dicho que no puede hoy, que le llamaré mañana. Y ya está, y escribes eso. Pero es el propio CRM el que te está llevando de la mano. Por eso decía yo te lo de burros, porque te va diciendo esto, ahora esto, ahora esto y ahora esto. Y el después viene un poco, realmente es muy parecido a lo que había antes, o lo que había antes y sigue habiendo ahora, de los flujos de trabajo, ¿vale? Lo que pasa que está muy bien porque lo han integrado aquí. Es decir, después de pasar de la etapa 1 a la etapa 2, cuando ya está en etapa 2, es decir, cuando ya está en el presupuesto entregado, quiero que le envíes un correo electrónico al director comercial para decirle que ya se ha enviado el presupuesto al cliente. Me genera una tarea que sea llamar en 2 días para ver qué opina del presupuesto. Actualizar un campo para decirle lo que ya sabéis, o si no lo sabéis,
pues ya veis las posibilidades que hay. Es decir, luego el webhook sería por si te tienes que comunicar con aplicaciones de terceros, y acciones personalizadas, programación a medida, y etiquetas, pues bueno, pues si quieres añadir una etiqueta que sea presupuesto real, yo qué sé, ¿vale? O sea, todos esos tipos de acciones se permiten hacerlas, ¿de acuerdo? Bueno, esta transición la tengo aquí básicamente para recordarme que ya hemos terminado la presentación y vamos a entrar ya de lleno. Antes de empezar, quiero preguntaros si tenéis alguna duda o algún concepto nos ha quedado claro y vemos un poquito cómo sería el Blueprint. No, se va entendiendo. Al momento no. ¿Os ha gustado? Dime. ¿Os ha gustado ¿os ha gustado el concepto del Blueprint? ¿Lo veis interesante o no? Sí, para organizar un poco la idea está bueno. Vale, pues mirad, vamos a ver si consigo... Tengo una duda. Dime. ¿En qué versión? ¿En qué versión, para qué versión se activan los blueprints? Dime el nombre, por favor, y así... Soy Luis. Luis. Pues a ver, está en la versión de Enterprise, ¿de acuerdo? Y lógicamente, si tenéis Zoho CRM, Zoho One, ya que jaleo tantos nombres, si tenéis Zoho One, lógicamente está incluido, por supuesto, que Zoho One incluye la Enterprise, ¿de acuerdo? Okay, gracias. Esto es una herramienta bastante avanzada y se entiende que esto le va a sacar partido pues gente que tenga mucho... Esto yo lo recomiendo mucho, por ejemplo, en el caso de que seas tú solo, hombre, al final ayuda mucho porque yo, por ejemplo, me los estoy intentando crear incluso para los procesos que llevo yo solos. ¿Por qué? Porque me ayuda a no tener que pensar, a que sea el CRM el que me tutele. Pero bueno, si eres tú solo, a lo mejor, puedes decir, no me aporta excesivo valor, aunque lo aporta por lo que te digo yo, por el ahorro de tiempo y demás, y sobre todo porque al final acabas haciendo siempre las cosas de una misma manera, porque si lo dejas abierto al final, cada lead, cada trato, cada oportunidad la gestionas de una manera diferente. Pero evidentemente en el momento que tienes gente que trabaja en el CRM, os digo que esto es la mejor inversión que se puede hacer, porque vas a conseguir que todo tu equipo trabaje de la misma manera, ¿vale? Evidentemente requiere un esfuerzo, eso también lo digo, que hay que pensar. En mi caso, ¿sí? Lo que me cuesta, entiendo de... Decir el nombre, Ariel, por favor. Ariel habla. Lo que veo es que nosotros estamos pensando la integración con el sistema de gestión. Nuestro proceso de cotización es bastante complejo. Entonces, no es que hay un precio y no nos vemos cotizando desde eso. Claro, a ver, esto pensar que esto no es solamente para cotizar, ¿vale? Aquí esto está pensado, yo he puesto un ejemplo como podría haber puesto otro, está muy pensado para procesos que tengamos que llegar del punto 1 al punto 10 y en ese camino haya que recorrer etapas o fases para que todos actuemos de la misma manera, ¿vale? No solamente tiene que ser para cotizar, ¿vale? Lo que pasa es que he puesto ese ejemplo porque se me ha ocurrido, ¿vale? Porque así me ha venido a la cabeza, ¿vale? Entonces, pero se puede pensar el proceso con cosas externas a Zoho, digamos. Hombre, cosas externas, a ver, ponme un ejemplo, porque no termino de verlo de cosas externas. Realmente, en principio, todo tiene que ser externo a Zoho, es decir, Zoho CRM realmente es un contenedor de información de cosas que están pasando a su alrededor, ¿vale? Pero ponme un ejemplo. Bueno, supongamos que recibís un email con un posible cliente que te pregunta sobre un producto X. Uh-huh. Entonces, el estado, no sé, inicial, con lo que vos decías antes, será al principio... A ver, sí, ya tengo claro que el correíto no para. A ver, te explico. Esto implantar un blueprint hay que hacer, como decir, un acto de contrición, es decir, hay que sentarse, por eso os he soltado el rollo inicial, porque hay que sentarse y hay que decir, bueno, señores, vamos a ver, ¿qué quiero hacer yo con mi empresa? ¿Cómo quiero yo gestionar
Por ejemplo, me voy a centrar en el lead, que va a ser quizá es lo más sencillo, lo más común a todos, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es un blueprint de ejemplo que he hecho yo para esta charla, ¿vale? Os lo voy a explicar, primero lo vais a ver y luego lo vemos ejecutándose, ¿vale? O sea, aquí lo que están diciendo es, vamos a ver, os voy a poner contexto. Tú imagínate que a mí me pasa, por ejemplo, a mí me están, y además, sobre todo los que tenéis una parte online, los que quizás hacéis un trabajo más offline, a lo mejor esto lo veis menos, ¿vale? Pero también la parte comercial también viene muy bien porque al final conseguís que todo vuestro equipo de la calle, si tenéis equipo en la calle comerciales, lo haga las cosas de la misma manera. Pero sobre todo en el mundo online, los que tenemos herramientas online que por suerte o por desgracia empiezan, normalmente por suerte, empieza a entrar mucho tráfico a través de tu página web, como es el caso en Píldoras, pues poco a poco cada vez va teniendo más alcance y yo cada vez me cuesta más gestionar, ¿vale? Los leads. ¿Por qué? Porque si tú imagínate, yo siempre digo, es muy malo morir de éxito, ¿vale? Y puede pasar muy fácilmente. Yo siempre digo a las empresas, ¿tú serías capaz de gestionar 5 leads nuevos diarios? O sea, pero gestionarlos bien. Bueno, si me dicen, no, yo tengo 10 comerciales, digo, hombre, entonces sí, pero tú solo, tú eres una persona solo, con tu día a día, si te entran 5 leads diarios, está muerto, vamos, yo no sé vosotros, pero yo me corto las venas. ¿Por qué? Si no tienes un proceso bien depurado, porque tú no puedes hacer ese seguimiento personalizado de 5, porque soy 5, pero esta mañana son 10, y mañana son 15, y 30, ¿vale? Y 20, y 25, y al cabo de 6 meses tienes 250 o 300 o 1000 leads y encima escribiéndote correos que tienes que contestar y eso es, ya os digo, es una muerte. Entonces, estos procesos, ¿para qué sirven? Muy bien, lo vais a ver. Y hay que pensarlos, ¿eh? O sea, esto no es una cosa que salga de diga, lo hago en un minuto, no, hay que sentarse y hacerlo. Luego es más fácil de lo que parece hacerlo, pero el tema es encontrar el momento para hacerlo. Pero mira, aquí lo que te dice es, yo en este proceso comercial que sigue el esquema del que hemos hablado, en un primer momento hay una fase cuando yo entro en un lead, yo tengo lo primero es que verificar los datos. Verificar los datos es si tengo yo establecido, ¿vale? En mi procedimiento de ventas yo tengo que llevar, ¿veis? A la demo programada. Esto es el ejemplo de la empresa Cinema Home, ¿vale? Es decir, yo desde que me entra un lead, yo tengo que, al final, que llevarlo a la demo. Ese es mi objetivo, ¿vale? Que esto también ayuda mucho a centrar la cabeza. Vale, entonces, ¿qué tengo? En la etapa 1, que es la de no contactado, ¿vale? Yo tengo que verificar datos. Y los datos, ¿vale? ¿Qué son los datos? Pues yo para mí me exijo que tengo que poner, por ejemplo, que el teléfono no esté vacío, ¿vale? Que, por ejemplo, me he creado una nota de esto, voy a borrar, ¿vale? Una nota que es toma el teléfono y el email si no existe. Y cuando yo arranco con un lead, lo primero que me dice el CRM es, oye, acuérdate que tienes que pedirle el teléfono y el email. Hombre, si no tienes ninguno de estos dos, a ver cómo contactas con la persona, ¿vale? Pero o igual tienes el email o igual tienes el teléfono. Pues bueno, si tú ves en la ficha que tienes el teléfono, pues te recuerda que te falta el email o a la inversa. Ya os digo que estos son ejemplos que me he inventado yo para la charla, ¿vale? Pero lo que hace el CRM es que te tiene que decir, oye, imagínate que para tu negocio es súper importante pedirle, no sé, imagínate tú pones suelos de estos de parque, pues tú, ¿cuántos metros cuadrados necesitas? Pues si para ti esa pregunta es esencial, pues tú tienes que crearte una nota, que diga al comercial de turno, que le diga, oye, pregúntale cuántos metros cuadrados tiene. Dime. Una pregunta, es que llegué un poco tarde, una disculpa. Nada más que quisiera saber cómo entraste a esta configuración, pues ¿en qué parte de la configuración es para empezar a hacer el blueprint? Mira, es muy fácil. Te vienes aquí a configuración. Es que no lo he dicho. ¿Eres tú, perdona? Soy Luis de México. Vale. Aquí en configuración y en plan de acción, ¿vale? Okay. Es que depende, si lo tienes en inglés pondrá blueprint, ¿vale? En castellano pone plan de acción, ¿vale? Y ahí entras, ¿vale? De hecho, para que lo veáis, entro y veremos este proceso de venta con consola, lo hace, ¿vale? Pero fijaros, no os he dicho una cosa, me lo has hecho bien, Luis, de preguntármelo porque hablando se me ha pasado. Una cosa que tiene muy chula en los blueprints
es que yo puedo hacer un proceso de ventas, y esto se me olvida y era muy importante, así que gracias por la interrupción, es que yo este proceso de ventas, fijaros que lo voy a hacer, proceso de venta para la consola. ¿Os acordáis que en la charla os he dicho? Esta empresa vendía consolas, con cinema y varias cosas más. Pues en este lo que le estoy diciendo es, oye, si el lead que me ha entrado, el producto de interés que tiene es una consola, entonces me disparas este proceso de ventas. Si fuera un home cinema, crearé otro. Fijaros qué cosa tan chula, porque de esa manera el proceso de comercial puede ser uno o otro, muy diferente o muy parecido, pero con matices. Y entonces lo que estoy haciendo es que estoy ayudando a mi equipo comercial a hacer las preguntas adecuadas en cada momento. ¿De acuerdo? De hecho, el otro día me dio un fallo, ¿vale? Esperemos que se haya solucionado, porque a veces que este es el CRM que tengo yo aquí de pruebas, en plan, para hacer de todo. Juan Martínez, ¿vale? Voy a hacer uno y voy a decirle el producto de interés, a ver si lo encuentro por aquí, producto de interés. Le voy a decir que sea consolas, ¿vale? Fijaros, voy a decirle otro, voy a decirle con cinema, ¿vale? Voy a decir guardar. Y Juan Martínez, ¿veis? La típica ficha que estaréis acostumbrados. Juan Martínez lo he dado de alta con 2 datos y es lo que hay, ¿veis? No hay nada más, ¿vale? Ahora voy a hacer una cosa, voy a añadir otro posible cliente, ¿vale? Y voy a llamar que es María. Vale. Pues esta sí que va a estar interesada. Una pregunta burra. Vos podés tener en el múltiple choice que tenés en productos de interés, podrías tener varios, consolas y home theater. Sí, podrías tener varios. Yo lo pasé por simplificarlo, he hecho así, ¿vale? He hecho en plan rápido. Vale, guardar. Vale, fijaros, ¿veis esto nuevo que aparece aquí? ¿Veis cómo es diferente a este al otro? ¿Vale? ¿Os acordáis? Mirad. Este era el primero que no le he puesto que era consola y no me hace nada. Y este, ¿vale? Este posible cliente que le he dicho que quería, María, que quería una consola, fijaros cómo me crea esta zona, ¿veis? Esto lo que me está diciendo es, oye, esta persona está ahora mismo como no contactado y la siguiente transacción, la siguiente transición es intento de contacto, ¿vale? Que sería aquí, ¿veis? De no contactado, ¿vale? De no contactado, intento de contacto. ¿Veis? Este texto que aparece aquí es el nombre de la transición. Es decir, yo, para pasar aquí, ¿qué tiene que pasar? Pues que tiene que pasar que, en este caso, no va a pasar, a ver, no va a pasar nada, bueno, pues vamos a hacer que pase algo, ¿no? Intento de contacto, pues esto simplemente, no, bueno, vamos a dejarlo como está. Intento de contacto es, oye, yo voy a intentar llamarle, ¿vale? Voy a intentar llamar o voy a intentar enviarle un email, voy a hacer lo que sea. Pongo intento de contacto, ¿vale? Y aquí, ¿ves? Esto es lo que me estaba fallando, ¿vale? Ah, bueno, no, está bien. Le he dicho, ¿responde o no responde? Es decir, ¿contesta el teléfono o no contesta? Responde, ¿vale? Lo que está fallando es que visualmente aquí esto no tendría que quedar tan feo, tan cutre, ¿vale? Es que la pantallita suele quedar en el centro, ¿vale? Pero no sé por qué en este CRM me está dando este fallo, ¿vale? Le voy a decir no responde. Alberto, una pregunta. Dime. ¿Esos fueron los botones que vos creaste? ¿Cómo hiciste para que sean ese par de botones de responde y no responde? Ahora os lo comento, ¿vale? Ahora lo veo. Esto un poco lo que quería es que vieseis un poco la cara que ve el comercial para que veáis la gracia que tiene cuando veamos lo otro, ¿vale? Entonces, como le he dicho no responde, dice intenta definir cuándo crees que es un buen momento para volver a llamar. Pues estos textos son salidos de mi cabeza, o sea que esto ya es un poco, cada uno aquí tiene que ponerse lo que, pues lo que estoy diciendo es, si no ha respondido, pues hombre, apúntate menos en una nota, pues voy a llamar mañana, que podrías haber hecho crear automáticamente una tarea que llame mañana, me explico, pero era un poco para sacar diferentes elementos. No ha cogido el teléfono después de 3 intentos, ¿vale? Pues simplemente eso, guardar. Por ahí está, ¿vale? Le he dicho que no responde y se ha ido aquí a no responde, ¿vale? Punto. Y acaba el proceso, ¿veis lo que ha pasado? Porque yo en a mí ya está terminado. No es lo lógico que hiciéramos algún reintento, lo que sea, pero en mi procedimiento, ¿vale? He dicho no responde, no hay nada, ¿vale? Bien, aquí en durante,
El no responde y el responde son estos dos carteles, ¿vale? ¿Veis que pone responde o no responde? Al decirle no responde es una transición que cambia el estado no responde. Si lo hubiera dicho a responde, me llevaría aquí, ¿vale? A este estado. Y después pondríamos o perdido o contactar en un futuro. Vamos a hacer uno nuevo, ¿vale? Porque este ya está, ¿vale? No sé si te he contestado, Carolina, tu pregunta, ¿vale? Juan Luis. Y es consola. Vamos a hacer uno un poquito más, ¿vale? Este intento de contacto, ¿vale? Este voy a decir que responde, ¿vale? Y ahora, fíjate, perdido, interesado o contactar en un futuro. Esos botones son las opciones que yo tengo. Estoy en intento de contacto. Ahora es el momento de, estamos aquí, ¿ves que pone perdido, interesado o contactar en un futuro? ¿Vale? Perdido, interesado o contactar en un futuro. ¿Qué hace con esto? Pues si el tío me dice, eso es porque ha respondido, o sea, yo he visto que ha descolgado. Si os fijáis, el asistente se está ejecutando al mismo momento que yo tengo la aurícula en la mano y estoy con el cliente. Si me dice, oye, que no me molestes más, que eres un pesado y que no quiero más contigo, ¿vale? Pues entonces le digo, ha perdido. Este tío no nos ha dejado. Está interesado, ¿vale? Está interesado, pues si pinchara que está interesado es porque yo ya le he dicho una serie bueno, pues mira, me he presentado, incluso eso puedes hacer que esa guía la podemos hacer que sea visible. Pero aquí el interesado es porque básicamente en tu presentación, pues esa persona te escucha y parece que él te está dando pie a que le hables del producto, del servicio, ¿vale? O te dice, oye, mira, que es que no, que resulta que no puedo, que ahora mismo me pierdes una reunión, ¿vale? Y voy a contactar en un futuro. Si pincho aquí, el camino que seguiría sería aquí, contactar en un futuro. Ya más adelante, interesado, ¿vale? Vamos a darle a interesado, vamos a decirle que está interesado, ¿vale? Y entonces, fijaros lo que os decía. Buenos días, soy Juan. Este texto a lo mejor se podía haber puesto antes, ¿vale? Pero, buenos días, soy Juan Luis. Fíjate, este Juan Luis, perdón, soy Juan Luis, esto está mal. Buenos días, soy Juan Luis. No, buenos días, señor Juan Luis, tenía que haber puesto, ¿vale? Aquí es que se me ha ido a mí la pinta. Este texto es este. Mirad que es interesado. Este texto es soy, aquí tenía que haber escrito en vez de soy, buenos días, las chicas. Buenos días, posible cliente, nombre de posible cliente, apellido, ¿ves? Puedo utilizar las propias variables, le llamo y entonces el resultado es buenos días, para que el comercial no tenga ni que pensar. Por lo menos la introducción, señor Juan Luis. Llamo de Cinejón, hemos recibido su petición de contacto, me gustaría tratar. ¿Cuál es el momento para hablar? Pues mira, me dice que ahora, detalles del producto. Me dice que dentro de 2 días o esta tarde, ¿vale? O no, me dice que ahora, detalles del producto. Bueno, tengo que escribir ya, ¿vale? Detalles del producto. Pues mira, tenemos las mejores marcas de consolas. No obstante, le recomendaría que eligieran las que son más vendidas. Actualmente la Xbox, la PS4, o sea, una especie de guión de puesta en marcha de un poco de lo que sería ese guión de venta, ¿vale? Con lo cual tú, fíjate que vas llevando al cliente. ¿Programas la demo? O al final lo que le has dicho no le ha interesado. Pues perdido, no interesado o programar demo. Programar Alberto, demo. Dime. ¿cómo sacaste esas etiquetas pues para el nombre? Sí. Mira, todo eso viene aquí, ¿ves? Detalles del producto, ¿vale? Cuando el hecho interesado, el hecho que yo le pinté interesado, que era el botoncito que salía azul. No, el blueprint, sí, me refiero a la nota que donde dice posibles clientes, nombre, posibles cliente, apellido, eso trae información del contacto que tú creaste en el CRM. Un minuto, espera. Okay. No, es que estaban tocando. Dime. ¿Cuál? Cuando tú hiciste la nota que decía, hola, señor, y antes de posible cliente, vale. esa etiquetica. Sí. Esto, para traer la información del CRM. Pues sí, exacto. Esto, ¿quién eres? Carolina, ¿verdad? Viviana. Viviana, digo, yo te decía de la voz, digo, es que como no sabía que habían 2 chicas, como hace tiempo que no, digo, solo está Carolina. Bueno, Viviana, encantado de saludarte. ¿Eres de qué empresa eres? Ya es el know-how de Colombia. Vale. Bien, pues, a ver si te digo por aquí. Estoy como Luis M. Vale, como Luis M, vale.
Bien, perfecto. Ay, sí, Viviana, contigo tuve la charla, ¿verdad? En Colombia. Sí, conmigo fue la charla lo de Somos Social. Es verdad, sí, el proyecto este de las mujeres. Vale, ya me acuerdo. Vale, pues lo que te decía, estos son igual que son las etiquetas típicas que se utilizan en las plantillas de correo electrónico. Cuando yo pulso aquí almohadilla, ¿veis? Me sale etiquetas de estado, tal, y entonces lo puedo insertar en el propio, si yo pongo ciudad, ¿vale? ¿Almohadilla es numeral? ¿Perdón? ¿Qué es almohadilla? Es numeral, ¿cierto? Sí, bueno, es verdad, aquí llamamos almohadilla es la que son, mira, espérate, te lo escribo aquí, y así ya, esa. Ok, sí, numeral. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces esto está muy bien porque te permite hacer textos mucho más personalizados, es decir, para que ni tengas que pensar en sustituir, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, el proceso, aquí dice, permítame conocer cuál es el mejor momento para que usted venga a nuestra exposición. Pues mira, la fecha es, pues puedo ir, mira, mañana sábado, por la mañana, vale, pues a las 10:30 de la mañana, ¿vale? Pues perfecto, ¿le viene bien? Sí, pues estupendo, mañana nos vemos. Y cuando ya ha terminado aquí, mira, ¿veis? Esto es lo que os decía que ha aparecido nuevo desde la semana pasada esta rayita de aquí abajo en verde, ¿vale? No me preguntéis para qué es, porque no tengo ni idea. Ha salido justo hoy, lo he visto, mientras estaba preparando la clase. Entiendo que sea algo de... No, lo que entienda va a ser totalmente subjetivo, o sea que no sé, yo investigaré y os diré qué es, ¿vale? Está en esta fase, ¿vale? Entonces, ahora aquí se ha quedado aquí, programar demo, y aquí es donde se ha quedado, ¿de acuerdo? Es decir, lo que veis es que es una manera de que el proceso comercial se tutele desde el principio hasta el final, ¿de acuerdo? De hecho, aquí ha habido programar fecha demo, a ver, que refresque la ficha del cliente. Ahora sí. Vale, bueno, pues lo que os comentaba, que al final, ¿ves? Ahora sí, como lo he dicho, finalizar, ya ha terminado, ya ha desaparecido esta barrera. Digo que todavía seguía saliendo esto y yo no sé por qué. Básicamente porque ya ha terminado, ya estamos en la fase. Cuando en este caso un lead, ha salido de la fase del blueprint, porque ya está en la fase final, digamos, lo que hace la ficha es que deja de aparecer esa franja horizontal como diciéndote que ya ha terminado, ¿vale? Ya ha finalizado, ¿de acuerdo? Pues nada, básicamente eso es un poco lo que te permite hacer el blueprint, ¿de acuerdo? O sea que en ese aspecto, voy a decir abandonar, ¿vale? Cancelar, salir de aquí. Y luego también te permite hacer, esto no lo dije en la otra charla, pero esto lo que te permite es un poco también saber el uso, las estadísticas que se están haciendo de este flujo, ¿ves? Te va diciendo los clics que hay en cada vez, uno responde, que es lo que hemos hecho hoy, un perdido, te va diciendo cuántos han llegado a cada fase, cuántos elementos, por cuántas veces se ha pasado por cada una de estas etapas, ¿de acuerdo? O sea que tienes un montón de funcionalidades y de estadísticas que después, tiempo medio por plan de acción, pues saber incluso cuánto tiempo pasas en cada fase del plan de acción. Bueno, tienes muchas opciones que puedes ver, y de hecho es uno de los cursos que tengo pensado hacer para Zoho, para Academia, porque creo que es una herramienta que a mí me da muchas alegrías. Yo he implantado de hecho estoy terminándolo con un concesionario bastante grande de coches que tiene 3 marcas. Lo estoy haciendo, un procesos para en función de cada marca, cada modelo. Bueno, al modelo no llegamos, pero marca sí, ¿no? Porque cada marca tiene su procedimiento de venta, ¿no? Y hace un poco lo que os he comentado, en función de que sea, en este caso, consola o sea tal, pues haces una cosa, haces otra, envías unos correos electrónicos, envías otros. O sea, todo eso vamos mezclando esos entre blueprints y flujos de trabajo, puedes crear un entorno muy chulo. Y la verdad es que están muy contentos porque antes el equipo de betas, el de preventas que llaman ellos, es decir, el típico call center, lo que hacía básicamente era que tenía que hacer todo, ir anotando conforme iba la conversación evolucionando,
y además luego enviar esos emails manualmente. Por ejemplo, en este proceso comercial que os digo, lo que hace es que cuando, por ejemplo, cuando tú haces una llamada y no contestas, pues automáticamente te programa una llamada para la siguiente franja horaria. Si es llamado de mañana, te llama por la tarde. Si es por la tarde, te llama por la mañana y al día siguiente, ¿vale? Esto sí que es verdad que esto lo hemos tenido que automatizar con una función personalizada, pero bueno, como se puede mezclar todo y al final están muy contentos por eso, porque es que el usuario simplemente tiene que ir preguntando y haciendo clic en las respuestas y ya está. Entonces, creo que es una herramienta muy, muy interesante. Así que voy a dejaros de hablar, ¿vale? Voy a dejar de... Bueno, decirme. Tengo dos preguntas. Sigue hablando Ariel. Quizá no me ves porque me cambié de computadora, que Vale. en esta no tengo cámara. Estos estados que vas teniendo, ¿los podés ver en el funnel a medida de avance? Como algo para que visualmente sea más de... No sé si la palabra es didáctico o más visual. A ver, puedes ver lo que has visto. No sé exactamente a qué te refieres. Estás trabajando una oportunidad en la cual tiene un blueprint atrás. La podrías ver en el funnel los avances para ver. Sí, realmente el blueprint, es como una capa más. Es decir, la oportunidad vas a seguir viéndola igual. La única, a ver, casi igual, porque tú una oportunidad, por ejemplo, si me voy aquí en el trato, tú ahora lo ves, si yo cojo esta, por ejemplo, tú lo ves así, ¿no? Pues esto se sustituye, si no recuerdo mal, porque en oportunidades es donde menos las he utilizado, pero esto lo que hace es que se sustituye por esta barra donde tú vas viendo en qué fase estás y cuál es la siguiente, ¿vale? El resto lo tienes que ver por informes, ¿vale? O con esta vista, con la vista esta que tenemos tan bonita tipo Kanban, ¿vale? Donde tú vas a ver las que hay, o hacerte un informe. Pero no sé si es eso, es que no te he terminado de entender. No, me explicaste. Si vas a ver a la pantalla de inicio, no sé si lo tenías. Esto. Ves acá tal cual. Ahí Claro, a ver, sí, claro, ya te entenderé. A ver, es que el blueprint no cambia nada. Lo único que cambia es que yo, en un trato ahora mismo, y os habrá pasado... De tutela. Claro, que yo, imagínate, me ha pasado que yo cogí algo así. Perdida. Bueno, esto porque es perdido, qué casualidad. Este es perdido el sistema y me pregunta, y no tengo muchas más. Pero yo puedo hacer así, ganada. Joder, es que son las dos últimas. Son las del sistema, pero entenderme, si yo aquí hubiese creado una fase más, vamos a coger una fase a ver que esté más, es que están todas iguales, que este como yo no tengo. Si hubiese una, dos, tres o cuatro aquí, yo podría ir a esta y saltarme el resto y no pasar por ellas. Y yo necesito que el equipo vaya marcando cada una de esas fases. Tú lo has dicho muy bien, te va tutelando. Entonces, no es que cambie nada, sino simplemente que crea como un director de orquesta que te dice, no, entra al ruedo, no te salgas, sigue por este camino, ¿vale? O sea, que realmente es un corset, ¿vale? Es lo que hace es encorsetarte más, llevarte de la mano. Y sobre todo, la parte chula, que la parte que a mí me ha gustado mucho, es precisamente el poder vestir o interactuar con los usuarios, con los comerciales a nivel de mostrar esos mensajes, pedirles obligación de campos en cada momento, ¿vale? Que eso es muy importante. Al pobre Iván lo tengo olvidado, no sé si ha escrito algo por aquí, lo puedo decir por si acaso Iván, que como no tenía audio. Lo que os decía, o sea, la parte que a mí me ha gustado mucho es precisamente esa que os comentaba, la parte de poder pedir un dato en un momento concreto del proceso que sea, ¿vale? Que antes eso no se podía hacer. Pues esas tonterías a veces hacen que se abra un abanico de posibilidades. Más cosas. La segunda pregunta. Ahora déjame estoy pensando en tu respuesta. Ya te digo la segunda pregunta. Obviamente que quizás tengo que tomar el curso de posibles clientes o de leads. Pero
si en el caso de una agencia de automóviles, tú recibes una llamada de, mira, quiero saber si tenés el Volkswagen Passat o no sé, el modelo, y yo no te consulta, ¿cómo haces para capturar más datos? Supongamos que tenés un identificador de llamadas y lo guardás. Y después, pero a veces la sorpresa de devolver un llamado de ese tipo, o si navegó en tu página web y quizás estuvo con una cuenta abierta y tienes el mail, a veces es demasiado invasivo. Claro, a ver, es un poco... Claro, es un poco lo que os comentaba. A ver, no, porque invasivo, si te refieres por el tema de la ley de protección de datos y tal, cuando tú estás haciendo una comunicación puntual directa contra alguien, de tú a tú, eso no hay invasión de la privacidad. Es decir, si alguien se ha conectado, por ejemplo, por SalesIQ, que a mí me pasa por el chat, y te tienen que dejar, tú, por ejemplo, en mi caso, obligo a que dejen el email, ¿vale? El email, sí. ¿Vale? Entonces, él te está dejando el email, ¿vale? Tú, con eso no quiere decir que tengas derecho a enviarle envíos masivos de newsletter, ¿vale? Eso es una cosa. Pero tú sí que puedes escribirle a él para preguntarle, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Te interesa mi producto? ¿Por qué me preguntaste? ¿Me puedes ampliar información? Ahí sí, eso hasta donde yo llego, ¿eh? Si hay algún abogado en la sala que me contradiga, que lo diga. Pero eso sí que se puede hacer, porque él es el que, tú no has robado ningún dato, él es el que se ha puesto en contacto contigo. Ahora, eso no quiere decir que tú, por el hecho de hacer eso, y sobre todo aquí en Europa, que eso ahora se está regulando mucho más. De hecho, yo tengo, así que os digo que en breve recibiréis un correo, por favor responderlo, porque si no, no os voy a poder enviar más información. A partir del 25 de mayo, en Europa, en España en concreto, entra en vigor el RDG, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Y no vamos a poder enviar más comunicaciones masivas si vosotros no me autorizáis a que os las envíe. Entonces yo tendré que enviar un email masivo para decirte, oye, ¿me dejas que te siga enviando? Y tú me tendrás que decir que sí. Si me dices que no, es que el problema es que no os voy a poder enviar ni siquiera, oye, he publicado una clase nueva. ¿Me explico? O sea, llega hasta tal locura la cosa, ¿no? Entonces, vais a tener que vosotros darme la autorización. Si no, a partir de ese momento, yo ya no vais a recibir correos míos, ¿vale? No sé si será una buena o mala noticia, pero es lo que hay, ¿vale? Así que, haced el favor de cuando os llegue. Entonces, volviendo al... dentro de tu proceso, ahí el blueprint realmente no afecta a nada. El blueprint te puede tutelar en que no puedes, por ejemplo, pasar de estado no contactado a contactado si tú no has rellenado, imagínate, el nombre y el apellido. Porque en tu proceso de ventas, en tu proceso de cualificación, para cualificar un lead, tú necesitas sí o sí que tener el nombre y el apellido. Joder, aunque sea para decirle, Diego, ¿cómo estás? ¿Me explico? Aunque sea por un tema de imagen, ¿vale? O sea, necesito saberlo, ¿vale? Pues en mi proceso comercial. Entonces, el blueprint te ayuda a recordarte que tienes que pedirle eso. Casi a recordarte y obligarte. Pero es tú el que tienes que definir cuál es tu proceso de venta. Es por eso os he hecho la introducción. Una cosa es el diseño de servicios, que eso lo tienes que pensar tú, pues lo tenemos que pensar todos, y el CRM, en este caso el blueprint, te va a ayudar a cómo eso lo plasmas para que sea, como habéis visto, flexible, rápido y funcional. Sobre todo la palabra es funcional, ¿vale? Okay. Más preguntas. Hay una en el chat que te hacen. Quizá no tiene micrófono. A ver. Diego. A ver, el último era Diego. Diego eres tú, ¿no? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la que dices tú de una pregunta? Yo soy Ariel, pero... Diego, tú eres Ariel. Vale. Es que ya no te... Diego te pregunta... Diego, Alberto, pensaba yo que eras Diego. Alberto, ¿puedes hacer un ejemplo de cómo se usa una tarea para cambiar de fase? ¿Una tarea para cambiar la fase de un posible cliente? Una tarea. Es que no, una tarea no... O sea, si somos estrictos con el argot, una tarea nunca va a cambiar. Una tarea en el CRM es un recordatorio de hacer algo, pero no es una tarea. Una tarea no cambia a un cliente. A ver si se refiere a una transición, puede ser que sea. ¿Vale? Una transición es relativamente sencillo. Yo, por ejemplo, si quiero
vamos a suponer que en este proceso de ventas yo quiero que de aquí, de intento contacto, mira, este es un estado del posible cliente, ¿de acuerdo? Que yo no he utilizado, ¿vale? Entonces yo esto quiero o puedo utilizar desde aquí, puedo hacer contactar en un futuro. Por ejemplo, aquí pones responde, no responde, o contactar en un futuro. Vamos a suponer que yo, aparte del no responde y el responde, quiero que vaya a contactar en un futuro. Es decir, cuando intento llamar nos situamos, ¿vale? Nos situamos. Yo estoy en intento de contacto y cuando estoy en tú del teléfono puede pasar o no me responde, que era el que hemos hecho el primer ejemplo de todos, que acaba el proceso, lo cual no les aconsejo. Esto lo normal es que fuera que se hiciera al menos uno o varios intentos de contacto y ya después sí descartarlo. Responde, pero también puede ser que yo intente contactarlo en un futuro. Pues entonces yo, por ejemplo, simplemente cogería a ver si aquí está como, ya voy a cerrar la ficha esta porque parece que está como colgado ahora mismo si no lo hago desde el mío. Porque yo digo que, como es lo que tengo haciendo de todo, a ver, ¿cuál entro yo? En cursos un día, si queréis, hacemos uno de temas de productividad, de herramientas y cosas que utilizo yo que os pueden ayudar un poco al día a día. Vale, el CRM, entro aquí y crm.zoho.eu, voy a entrar. Que cuando está en videoconferencia se nota un montón que va bastante más despacio y además el navegador me estoy dando cuenta que falla bastante más. En plan de acción, ahora sí, ¿veis? Ahora ya veis que antes esto no aparecía. Vale, pues yo cuando estoy en este estado, o sea, yo lo que quiero es, por ejemplo, que de intento de contacto pase a contactar en un futuro, ¿vale? Pues lo que hago es que simplemente pongo el ratoncito ahí y le digo aquí, ¡pam! Y me crea un enlace. Esto es una transición, ¿veis? Crea una transición. Entonces yo simplemente pincho aquí y el nombre le puedo poner intentar más tarde. Intentar más tarde, ¿vale? Incluso una descripción sería interesante ponerla, ¿vale? Y le digo guardar. Y aquí aparece un estado. Por esto simplemente, lo que me está haciendo es que cuando yo pinche aquí, el estado del posible cliente, sin nada más, va a pasar de intento de contacto a contactar en un futuro. No hago nada más. Si yo quiero que obligue a hacer algo, a poner, por ejemplo, una nota, pues yo le puedo decir durante que una nota sea obligatoria. E incluso lo que es decir, que puedo agregar un campo, puedo agregar un mensaje, puedo agregar más elementos. Por ejemplo, voy a poner en qué hora marca la hora en la que vas a reintentar la llamada, ¿vale? Y lo que es después, por ejemplo, me podría crear una tarea y así respondo por si acaso. Yo puedo decir contactar o hacer seguimiento. Hacer seguimiento de contacto. Esto es el asunto de la tarea que le voy a decir que va a hacer un día después. Va a ser fecha de activación más un día, ¿vale? Cuando se ejecute más un día, es decir, para que me diga que llamarlo mañana, ¿de acuerdo? Estado va a ser una iniciada, de alta prioridad y fin, ¿vale? Y con esto le digo volver a publicar. Vale, pues ahora yo me voy aquí y tengo que crear un posible cliente, básicamente para que me coja este nuevo... más era interesada en consolas, si no os acordaos que no va a funcionar, ¿vale? Guardar. Bueno, vamos a poner aquí incluso un móvil.
Y aquí, ¿veis? Intento contacto. Yo voy a llamar ese teléfono, estoy llamando. Y aquí veis que ahora, antes solamente ponía no responde, responde, y ahora aparece intentar más tarde. Si yo le pongo intentar más tarde, fijaros que el estado actual pasará de no contactado a intento de contacto, que es lo que pone aquí. Fijaros que pone de intento de contacto, o sea, pasa de no contactado, está ahora mismo aquí y pasaría aquí a contactar en un futuro. Entonces yo cojo, le digo intentar más tarde. ¿Vale? Notas, marque la hora para reintentar la llamada, ¿vale? El texto que yo le he puesto en el mensaje, pues a las 13 horas, ¿vale? Y le digo llamar más adelante, ¿vale? Yo aquí puedo, esto está en modo continuo, por lo tanto, esto es que ya os lo tendría que explicar, ¿vale? En modo continuo es que hay dos formas, no os lo he dicho por no ser muy inciso, hay varios tipos de blueprints, continuos y no continuos. El continuo es para adelante, para adelante, para adelante, no interrumpo. Es decir, esto está pensado muy para el tema del call center. Yo no puedo parar en ningún momento, ¿vale? Porque hasta que o lo cazo o le digo adiós, es una manera. Y el que no es continuo, yo en cualquier momento puedo abandonar el blueprint, ¿vale? Entonces, ahora lo que he hecho internamente, si yo me saliera de aquí, si yo esto me saliera de aquí, voy a decir a recargar a este. Cuando recargue, veréis que, a ver si no me falla, ¿vale? ¿Veis? Como pone contactar en un futuro es donde se ha quedado. Y lo que me está diciendo es llamada para más adelante, que es donde me he quedado, ¿vale? Porque he interrumpido el proceso, pero lo que he hecho es cambiarlo de etapa por el propio hecho de crear esta transición, ¿vale? ¿Veis? Esto de continuo es lo que os decía. Si lo desmarcara de continuo, podría interrumpirse el proceso en cualquier momento. El continuo está hecho para que el comercial desde el momento 1 llegue aquí o llegue a descartarlo, ¿vale? Es simplemente para eso, no hay más. Y el continuo no, el continuo es, por ejemplo, en una oportunidad es más lógico, en una oportunidad de trato es más lógico hacerlo así, porque en una oportunidad el proceso va a ser mucho más largo, ¿eh? En un proceso comercial de televenta esto sería idóneo, ¿vale? Yo para este ejemplo he utilizado este método, el continuo, en el que no me puedo salir de ese flujo. De hecho, estoy obligando al comercial hasta que finalice, para bien o para mal, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos que ir terminando, chicos y chicas, ¿eh? Así que nada, si tenéis alguna duda más, alguna pregunta, alguna cosa que queráis, incluso alguna sugerencia, porque por ejemplo, yo sí que, bueno, primero preguntar y ya luego hago la despedida. Bueno, agradezco el curso. Pues nada, pues muchísimas gracias de verdad que a todos vosotros por haber asistido. En esta clase, esta masterclass, pues como digo, he invitado a todos los alumnos a los que han querido asistir y de verdad que estoy súper agradecido que hayáis venido porque, bueno, pues es una manera también de haberos conocido personalmente porque a muchos no tengo la oportunidad. De hecho, si queréis, estoy pensando que de manera puntual podríamos hacer algún encuentro, algún webinar así un poco más abierto, ¿vale? Para un poco charlar y conocernos, ¿vale? Porque cada vez sois más y la verdad es que me gusta también un poco el trato más personal, pero por tiempo lamentablemente no puedo dedicarnos a todos el tiempo. Bueno, pues eso, que hay mucha gente y al final no podemos. Pero sí que hago un encuentrito así con una excusa de hablar sobre algo. Pero no obstante, sí que quería invitaros al tema de las masterclass y a las consultorías grupales, porque yo no sé si todos vosotros habéis recibido la información clara de qué es esta nueva idea de Alberto que ha tenido del tema de las masterclass, ¿vale? Y como no sé si os ha llegado con claridad o tenéis dudas sobre en qué va a consistir, de qué va a ir, ¿algún valiente que se anime a preguntar o lo tenéis más o menos claro? No te entendí respecto al masterclass. Esto que estáis asistiendo hoy es un servicio que he sacado en marzo. Todos vosotros sois alumnos bueno, casi todos, porque hay algunos que he invitado de manera externa porque los conozco y también tenía interés en asistir. Pero todos sois alumnos, o la mayoría de píldoras, ¿de acuerdo? Y bueno, aprovecho para que me digáis también qué tal los cursos y demás. Ahora cuando termine me lo comentáis, si queréis, rápidamente, bien, mal o no valen nada, ¿vale? Pero bueno, fuera bromas,
La idea es que muchos de vosotros me habéis en alguna ocasión preguntado sobre el tema de consultoría. Yo tengo un servicio de consultoría para hacer pues precisamente eso, es decir, analizar vuestro negocio, vuestra forma de implantaros y ayudaros y un poco preparar pues este tipo de estrategias en el CRM de cada uno, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay muchos que por tema de costes o no podéis, o no queréis, o bueno, pues por mil circunstancias, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo, pues a mí me da mucha pena el no poder ayudar más de lo que hago, ¿no? Entonces, como píldoras, claro, entender que para mí es un servicio, desde mi perspectiva, muy low cost. Creo que el contenido es un contenido de valor, que lo que intenté en su momento fue eso, democratizar el acceso a la formación, que antes era muy cara, pues he intentado hacerlo a un precio lo más ajustado posible para que pues sea, pues eso, ser asequible o posible para vosotros y pues de alguna manera pues yo no esté tirando el tiempo a la basura de alguna manera, ¿no? Entonces, pero claro, entonces se me ocurrió, bueno, pues igual que hice como democraticé un poco el tema del acceso a la formación, pensé, ¿y por qué no hacemos una consultoría grupal mensual, por ejemplo? O en caso de que nos surja esa necesidad, pues planteo un tema más abierto y hacemos una clase más abierta en este sentido. Esta es la primera, iremos mejorándolas, iremos evolucionando, en la que podamos participar. Es decir, imagínate tú que Ariel dice, pues mira, yo es que tengo este problema, a mí me gustaría que me ayudases a cómo hacer este proceso de ventas. Pues en lugar de hacer una consultoría privada con él, que va a tener que pagarla él, pues aprovechar esta hora, que al final siempre se va más, y la plantea en el grupo, y de esa manera todos aprendemos de todos, porque seguro que lo que le pasa a Ariel también lo tendrá Diego o algo parecido, o eso le puede dar a él una idea, y es una manera de aprender entre todos y compartir, ¿vale? Y sobre todo que al final también os sea más rentable a vosotros. Al final es una fórmula en la que yo creo que ganamos todos. Vosotros no pagáis más por esa consultoría, la tenéis. Bueno, es una idea que se me ha ocurrido, de momento pues hay ya algún alumno que se ha apuntado, y bueno, la idea es crear ese grupo y bueno, y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Ese es un poco el tener ese acercamiento, ese plus más. Y nada, pues así que... estos cursos después quedan publicados Claro, todos. claro, no, estos cursos van a quedar guardados solamente para los que participen, para los que estén en esta cuota premium. Básicamente porque entiendo que digamos, el alumno ya tiene los cursos. Esto es, aparte también que en cierto momento pues también hablaremos de cosas que, a ver, lógicamente aquí no vamos a descubrir nada, y la gente que habla de sus cosas serán generalistas, pero en la escuela hay mucha gente y tampoco, si en un momento hablamos pues cosas más distendidas, pues tampoco quiero que todo el mundo tenga acceso. De una manera de que sea un grupo más cerrado, más controlado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y además uno estás abriendo tus procesos de negocio. Claro, exactamente. A ver, lógicamente no vamos a hablar. A ver, esto es vamos a ver, esto no entenderlo. En una consultoría grupal no se trata no va a sustituir nunca la consultoría personal entre tú y yo, ¿vale? Es porque ya son cosas todavía mucho más personales, donde, como tú dices, es mi proceso de negocio. Si tu vida va en ello, es decir, si ese modelo de negocio va en ello, pero aquí no estamos descubriendo. Aquí lo que vamos a hablar sobre cosas que están en el CRM, y es cómo sugieres que gestionemos una campaña o una oportunidad. Pues lo vamos a hablar en directo, vamos a hablar, aparte que esté el curso, pero ese curso seguro que haréis cursos que surgirán dudas, pues será una manera de poder esas dudas más abiertas, o cómo lo puedo adaptar yo a mi negocio, y tú plantearme por un email, y esta semana diremos, mira, un alumno ha planteado este problema, y lo hablamos, lo debatimos, lo resolvemos para él, y si a ti te sirve, oye, pues eso que te viene bien, ¿vale? Pero ya digo, no se trata de descubrir aquí las Américas, no se trata de que tu modelo de negocio te lo copie otro, no, porque lo que vamos a hablar es cómo, yo básicamente lo que voy a decir es cómo se debería hacer de manera adecuada, o cómo yo creo, tampoco yo aquí voy a aparecer aquí el que tengo la verdad absoluta, o como yo, por la experiencia que tengo, te recomiendo que se gestione una oportunidad. Que a lo mejor de ahí tú dices, pues mira, lo que me ha dicho me parece bien, pero esto no lo comparto, yo lo voy a adaptar a tal, ¿vale? Eso es un poco la idea es hacer un debate
abierto. Y ya os digo que van a ser grupos súper pequeños, porque de hecho ahora mismo hay 2 o 3 personas solamente apuntadas, fue el mes pasado, y bueno, pues es una manera de que también conozcáis de qué va a ir esto, pues para si en un momento dado decidís apuntaros, pues bueno, pues me lo decís y ya está, ¿vale? Simplemente era un poco eso el tema de la invitación. Ok. Muy bien. Bueno, pues nada, si no tenéis más preguntas, pues nos despedimos. Los saludo a todos. Gracias nuevamente, Alberto, por la oportunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Quién? A ver, acaba de salir una persona, así te paso también con las caras, me quedo con el vestido rojo, con un polo rojo, es más que nada para conoceros. Soy Joaquín. Ah, Joaquín, eres tú, hombre, ¿qué tal? Qué alegría de verte. Es que casualidad me ha entrado una llamada IP y ya estaba aquí metida ahí, claro, he tenido que colgar, ¿no? Para que no molestar, pero bueno. Me paso por el y te conozco, que no te conocía. Sí, un placer para todos. Venga. Bueno, pues nada, pues encantado. Bueno, ¿qué te ha parecido la clase, Joaquín? Muy bien, hombre. La verdad es que yo soy un poco más técnico, ¿no? A mí me gusta entrar bastante en profundidad, pero bueno, el tiempo es el que es y... Claro, a ver, aquí se trata de hacer una reflexión. Luego en el curso ya entraré más en profundidad, ¿vale? O sea, vale. O sea, esto ha sido hoy porque así ha sido, porque no tenía un tema del que hablar. Entonces, tampoco voy a entrar aquí a trapo clases no. Es lo que tú dices, esta clase está muy limitada por el tiempo. Entonces, eso hablaremos de temas generalistas, salvo que un día tú me preguntes, oye, Alberto, entonces entraremos al trapo en eso. Pero si tú no me preguntas, yo siempre haré temas más generalistas. Y luego el crecimiento empieza en cuanto empezamos a usar las herramientas, que ahí empiezan a surgir las dudas y ahí es donde se empieza a subir un poquito el listón del trabajo, ¿no? Al usar las herramientas. Pero vamos, que como inicio, la verdad que Blueprint yo todavía ni lo he tocado, porque estoy con otras herramientas. No, hay mil cosas que hacer antes que el Blueprint. Pero me pareció un poco un despertar. Decir, mira, señores, ¿hasta dónde podemos llegar? Sí, fíjate, es que es impresionante. O sea, que me haga el trabajo y demás es hacer más por menos, ¿no? Claro. Menos personal, menos recursos económicos de seguridad social, de empleados, de tal. Y al final, pues oye, estamos aquí 4, pero 4 bien entrenados y trabajando fuerte con una herramienta que te potencia de tal manera que tú puedas realmente aparecer como si fuerais un equipo de 50, ¿no? Claro, y eso es lo bueno, ahorrar económicamente y aumentar tus ingresos. Claro, una inversión. Acabas de decirlo muy clarito. De hecho, a mí, el otro día en la clase entera, que es la que no pudiste tú venir, uno de los asistentes decía, hostia, Alberto, es que no sé, decía, muy gracioso, decía, no sé cómo puedo hacer tantas cosas, es que me falta vida para seguir tus vídeos, tus podcasts, no sé qué, tal. Y yo decía, precisamente porque utilizo CJRM. O sea, es que es optimizar tu tiempo. Al final consigues hacer menos con lo mismo. Es productividad. Sí, lo que pasa es que en un principio tienes que invertir también mucho en realmente y meter muchas horas en analizar tu negocio y sobre todo en ir parametrizando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la rentabilidad viene después cuando empiezan las automatizaciones y bueno. Yo no he visto empresa donde saques antes de meter. Y hay que meter tiempo, esfuerzo y dinero. Yo en los últimos 2 podcasts que hice, de hecho, ahora que hay varias, todavía estáis, os recomiendo que lo escuchéis. El de esta semana y el del anterior. En el sentido de que en uno hablo de manera muy fría se llaman las 3 preguntas que debes hacer antes de implantar un CRM, porque el CRM, igual que otros muchos sistemas, fracasan un montón. Las implantaciones caen como moscas, o sea, es que fracasan un montón. Entonces, después de hacerlo dije, hombre, a lo mejor he sido demasiado frío o demasiado duro y la gente en vez de animarla lo que voy a hacer es desmotivarla. Y he hecho, el siguiente lo que he hecho es un poco mi experiencia personal, un poco lo que tú decías. Yo llevo más de 15 años y en los últimos 8 estoy a full con Zoho. Y lo que tú decías, he hecho una inversión de tiempo brutal para conocer estas herramientas. Y uno de los motivos por los cuales he hecho píldoras básicamente ha sido por eso, por intentar poner mi granito de arena en que los usuarios,
emprendedores como he sido yo, como soy, porque soy muy pequeño todavía, joder, no perdamos ese tiempo en lo que yo he perdido. Yo me he metido más de 1 año y pico intentando entender qué era Zoho, o sea, es que no lo entendí, o sea, es que no le sacaba partido. Entonces, me pongo muy en la piel de cada uno de vosotros, que no quiero personalizar con cada uno, pero sí que es verdad que la sensación que yo veo en mis clientes, en tanto alumnos como clientes presenciales físicos o que me contratan a través online, es que, joder, que tienen CRMs que están mal infrautilizando y mal utilizando. Entonces, claro, me da mucha pena, joder, que tener herramientas como estas y no le saquemos el partido, pues me parece que era lo menos que podíamos hacer era eso, intentar pues crear una formación que fuera pues accesible. Bien, bueno, pues nada, señores y por señoras. por mi parte creo que lo estás consiguiendo, así que muchísimo ánimo y muchas gracias por estar ahí, Alberto. Venga, gracias a vosotros. Bueno, Venga. adiós a todos. Gracias. Adiós, chao.